ellos y que habían confesado a Cristo. Y se supone que esa supuestamente era la iglesia de Cristo. Pero qué contraste de la historia, de la maldad y de la mentira, que siendo que estas personas estaban dentro de una organización, cuando se encuentran con el ser de Jesucristo, que es el dador de la vida verdadera, ellos lo abrazan su fe, y ahora son condenados por su propia institución y por su propio imperio, llevados a la muerte. Ahora bien, hay algo que quiero hablar acerca de lo que es la profecía contra Gog. Hay un punto muy importante que hay que adherir a este asunto. Dice, pero vamos a seguir hablando acerca de esto. Por tanto, dice, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ok, cuando él dice que va a abrir las sepulturas de los sepulcros para que ellos vuelvan del sepulcro y los traeré a la tierra de Israel. Quiere decir que ellos, aunque caminaban, es como que si estaban debajo de la tierra muertos, porque recordemos el relato del que iba a enterrar a su padre. Muerto estaba el Señor y muertos los que lo llevaban, y muerto el muchacho. Entonces por eso dice, y los sacaré de los sepulcros y les daré vida y los traeré a la tierra de Israel. ¿A quiénes? A los esparcidos en el mundo entero por esta bestia feroz que los perseguía y que por todas partes consumó los hechos de su maldad, destruyendo la vida de cuantos estaban en aquel tiempo y aún hoy en día. Bien, vamos. Ahora voy a entrar, fíjese, pero no sin antes venir acá. Creo que vamos a llegar, hasta el 15 o 16. Vamos a ver. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y saque de vuestras sepulturas pueblo mío. Le está diciendo al pueblo de Israel. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, ¿qué está diciendo? Y pondré mi espíritu. Quiere decir que el espíritu que tiene el pueblo de Israel es el espíritu de vida dado por Dios en Adán y Eva solamente. Pero cuando Él en letra mayúscula dice que le va a dar de su espíritu, es cuando viene la vida de Dios en el Espíritu Santo dentro de una persona, que Dios inmediatamente que la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, se rompe con la vida de esa que está muerta. Ahora el cuerpo, el espíritu, todo su ser empieza a recobrar vida, empieza a entender lo que Cristo hizo en la cruz, encuentra a entender cómo estaba aquella persona en delitos y pecados y cómo que si se iba de esta tierra se iba a ir al infierno. Es por eso pues que el ser humano tiene que analizar su propia vida y tener que fijarse hacia dónde camina. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora, dice, un palo y escribe en él para Judá y el otro para Israel. O sea, está diciendo Dios, dice, y esto es para este tiempo. Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. ¿Ve? Dios, recordemos en el pasado del tiempo, el reino estuvo en manos del rey David y en manos de los descendientes del rey David, que sería Salomón, Roab, todos ellos, ¿verdad? Sería un momento de explicar los nombres de todos. Entonces, ¿qué sucede? Era un solo reino, era un solo rey, pero con el pasar de lo que pasó,
que se corrompieron y empezaron a... Salomón se casó con mujeres de los faraones y con mujeres egipcias. Entonces el hombre con tanta sabiduría ya no pudo al final del tiempo tener sabiduría para no dejar a Dios y irse a idolatrar a Moloch y a todos ellos. Entonces, ¿qué sucede? Se rompe el reino. Al romperse el reino hay un gran conflicto y una gran contienda, porque los 10 reinos se juntan y hacen un solo reino y Judá se queda aparte, y luego empieza Dios a tratar con el rey David, ¿verdad? Pero después las tribus otra vez se juntan porque le dicen a David: somos hueso de tu hueso, por favor acéptanos para que seamos uno solo, porque sabían ellos que el rey David, Dios lo amaba, Dios lo quería, y él era bueno en las manos de Dios y bueno para las batallas, ganaba las batallas de Dios. Entonces es una larga historia que no puedo contarla ahora, pero solamente es poco lo que estoy diciendo acerca de esto. Pero ahora lo que trae a mí una reflexión es, fíjese cómo dice, que un solo rey será que van a tener. Y como usted mira, en Israel ahorita es un ministro que hay, no hay un rey. Pero cuando el Señor venga a establecer su reino, Él será el reino eterno, el rey eterno. Porque después, al principio hubieron jueces, hubieron los reyes, y no funcionó. Aún los sacerdotes mandaban en Israel, y al final ellos hacían lo que querían. Claro está que cierto remanente sí buscaba a Dios. Bien, terminemos con esto por ahora y entremos a la profecía de que Dios habla de Gog y del reino de este Gog, que es el monarca, y en la tierra de Magog, que es Rusia. ¿Por qué vamos a entrar aquí? Porque hay una cosa muy importante. Rusia se levantará. No falta mucho para que Rusia se levante contra Israel. Y mirándolo hoy en día, de que Israel no tiene amigos, por decir así, que vayan a sus guerras con ellos, vamos a suponer, ¿verdad?, de que Israel hoy en día se encuentra solo. Israel tiene enemigos que no son enemigos que él ha comprado, enemigos que se le han hecho enemigos por causa de Dios. Porque aquellos reinos que son enemigos de Israel son reinos de Satanás. Entonces lógico es que persiguen su vida, su riqueza y todo lo que tiene el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede pues? Que va a entrar allá y les va a robar sus riquezas, los va a ir a asaltar, por decir así. Pero Dios dice que lo va a quebrantar y que le pondrá garfios en su nariz, y que todos estos pueblos que vayan con él son parientes de él, son parientes rusos todos ellos. Es por eso que se juntan y todos van contra Israel. Pero Dios tiene un momento en el cual va a aplastarle su cabeza a esta serpiente a través de todos estos que vayan a ir a pelear contra Israel. Bien, vamos a la historia, y no solamente a la historia, vamos a la Biblia, capítulo 10 de Génesis, para encontrarnos quiénes son estos personajes. Dice, los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Estos son los principales descendientes de Jafet. Encontramos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 descendientes de Jafet. Y por ende los descendientes de ellos, que sería Gomer, es el padre de Askenaz, de Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Gitín y Dodanín. Dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Todos estos personajes o pueblos que usted mira aquí en Génesis 10, en el capítulo del 1 en adelante, el 1 es Noé, Sem, Cam y Jafet, él es el padre de ellos, de nosotros también, por decir así. Y luego del 2 al 5 encontramos que estos mismos pueblos
son los que se van a juntar en este futuro tiempo y van a ir a invadir a Israel por quitarle sus riquezas. Y también dice la palabra de Dios en el mismo libro de Ezequiel, de que es un pueblo que duerme tranquilo, que no tiene muros, que no tiene nada, y sacado de entre las naciones. Lo que estoy hablando ahora de los huesos secos sacados de entre las naciones del mundo. Entonces, tengo una prédica en la cual explico quiénes son cada uno de estos pueblos. Por ejemplo, tenemos Askenaz. Los askenazis son alemanes, son polacos, son checoslovacos y todo este tipo de gente. Entonces, ¿quiénes son Tarsis? España. ¿Quiénes son Elisa? La Elisa es Inglaterra. Entonces, no voy a dar esta explicación porque ya está la prédica. Solamente los quise llevar a un punto donde está diciendo que para este tiempo es que esta profecía es probable que en cualquier momento se ejecute. Bien, miramos hoy en día a Israel que está sentado allá en su nación, una pequeña miniatura nación después de haber sido un gran reino. Ahora bien, ¿por qué voy a hablar acerca de esto? Recordemos que hay una palabra en el libro de Apocalipsis. Estábamos viendo lo que es Ezequiel 37 y entramos un poquito en el 38 y del mismo Ezequiel, donde dice de Gog, el gobernante, y Magog, que es la ciudad, que es Rusia. Ahora bien, vamos al capítulo 16 de lo que sería el libro de revelación dado del Señor Jesucristo a su siervo Juan, y estando en la isla de Pasmos, preso por Roma. Bien, dice aquí, miren, fíjense cómo está la cosa. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Esto es otra guerra. La primera es la invasión de Israel, de Rusia a Israel. Y la segunda es y vi salir de la boca del dragón. El dragón es Satanás. 3 espíritus a manera de rana. ¿Por qué? Porque dice que estos 3 espíritus van a juntar a los reyes de la tierra, de todo el mundo, la tierra, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta usted de qué estamos hablando? Cosas que por ahora nosotros no entendemos a cabalidad. ¿Por qué? Porque mire, hay un contraste en la historia terrible. Dice la palabra de Dios en aquí también, que el Señor Jesucristo vendrá a reinar y tendrá un reino eterno y no será dejado a ningún pueblo, sino que Dios mismo reinará para siempre. Entonces, cuando el Señor está diciendo que Él reinará para siempre, entonces, ¿qué nos dice esta profecía de esta guerra que sería a nivel, como quien dice, universal? Porque dice que fue a los reyes de la tierra a incitarlos a la guerra. ¿Contra quién van a ir? Contra el Todopoderoso, contra Jesucristo. Es una guerra que se librará en el Armagedón, que se le llama guerra del Armagedón, que va a ser en los territorios de Israel. Se le llama de diferentes nombres a ese lugar. Se le llama el Valle de Asdrelón, se le llama de Petra, se le llama el Valle de Jezreel, se le llama el Valle de ¿cómo se llama? Hay otro nombre que se me escapa de la mente. Megiddo. Valle del Megiddo. El Valle del Megiddo, correcto. Y hay otro nombre, pero lo vamos a dejar ahí, el Valle de Josafat, parece que es. Ok. ¿Qué sucede? ¿Por qué traigo esta revoltura de cosas? Bueno, traigo esta revoltura de cosas porque quiero mostrarles algo muy importante. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz y quitado de la tierra, ¿qué pasó?
Seguido que el Señor, esta bestia feroz y asesina y malvada, que odia tanto a Dios, lógico, iba a odiar al Hijo de Dios, que es Jesucristo, porque Satanás se olía lo que iba a hacer Jesucristo con la humanidad, darle una esperanza de salvación, y no solo esperanza, entregar su vida por la humanidad y pactar el pacto de sangre que él hizo en la cruz para salvarlo a usted y a mí. Entonces, ¿qué sucede? Seguido de este acontecimiento que enlutó la tierra y hubo hasta temblor y hasta los muertos salieron de los sepulcros cuando el Señor resucitó de entre los muertos, ¿qué pasa? Seguido de ahí, al siguiente año aproximadamente, el primer hombre santo de Dios que muere apedreado fue Esteban, seguido del Señor Jesucristo. 10 años después muere el primo del Señor Jesucristo, Jacobo, el hijo de Zebedeo y de Salomé. Seguido de ahí comienzan las devastantes y atropellantes y malvadas maquinaciones de Satanás a través del imperio de Roma y a través de su, de su religión de ellos. ¿Se imagina usted? Todo este libro de historia, el libro de los mártires, nos va a llevar en sus casi 400 páginas relatando los hechos de este malvado sistema perverso y su religión. Entonces, como ustedes comprenderán, desde la página 22 hasta la página 397, encontramos siglos de atropellos, de matanzas, de quemas de gente, de violaciones y de todo tipo de cosas. ¿Por qué tengo que traer esto ahora a colación? Porque hay algo que parece que no computa con lo que es la palabra de Dios. Que si el Señor Jesucristo va a establecer su reino por 1000 años, ¿cómo después dejaría el reino a Gog y Magog, que serían estos reyes que se levantarían en el último tiempo, que el dragón estaría ahí siendo que un espíritu de rana lo lleva a formar el gran ejército para pelear contra Dios? La bestia, ¿cuál es esta bestia? El anticristo. ¿Quién es el falso profeta? Hoy en día, el lugar que ocupa el falso profeta en la religión católica es Jorge Bergoglio. No sabemos si él será el que va a representar en el último momento este mismo personaje. El anticristo, yo tengo Cruzadas y el anticristo, y ustedes pueden mirar al personaje de la historia que Dios tiene en la profecía, quién será el anticristo. Caminaba muy de la mano con Roma, parte de Roma, el imperio, y parte de la Roma papal. Este personaje, búsquenlo en Cruzadas y Anticristo y ahí se van a dar cuenta. Bien, entonces, cuando venimos a los anales de la historia profética, nos estamos dando cuenta que a partir de la página 22 del libro de los mártires por John Fox, encontramos desde el año 33, que fue cuando fue crucificado el Señor, el 34 Esteban, el 44 Jacobo, y también otros personajes muy reconocidos de la palabra de Dios que perdieron su vida por Roma, que los crucificó, Pablo, Pedro, Silas, todos ellos, ¿me entiende? Yo haría una recopilación de datos de este libro, pero por ahorita tengo otras recopilaciones tremendas también, pero quiero analizarlo después. Entonces, ¿qué sucede? Cuando miramos que la historia desde el año 33 han seguido las persecuciones hasta el día de hoy, yo no sé si usted lo sabe, si usted lo miró o no sé, pero hace poco, como unos 2-3 años, nosotros vimos en la televisión cómo un hermano de Egipto, africano, lógico, ¿verdad? Porque son árabes,
lo metieron en una jaula de gorilas o de animales y ahí le prendieron fuego.